Hay una oración que nos enseñaron desde pequeñitos en la escuela, que decía: Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, ¿verdad? El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el vientre. El fruto de tu vientre, Jesús. El fruto de tu vientre, Jesús. ¿María es Madre de Dios? Bueno, te respondo, Helman. Ajá. Gracias por este programa que se llama En Búsqueda de la Verdad. Y hoy van a aprender esta gran verdad con respecto a María. Yo te decía que María simplemente y solamente fue un instrumento, como lo fue Moisés, lo fue David, Salomón y todos estos grandes hombres que contribuyeron con la voluntad de Dios en su palabra. María también fue instrumento de Dios, pero no se nos olvide que existe el Jesús hombre, el Jesús material, el Jesús físico, y María solamente portó su vientre para que encarnara el Espíritu Santo en Jesús solamente. Ella fue mortal como nosotros. Y bueno, el punto es que tenemos el ejemplo del mismo Jesús cuando ahí en el libro de Mateo capítulo 12, y vamos a la verdad de Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro único mediador. No es María, no es más nadie, ni es Pablo, ni es Pedro, ni es solamente, son colaboradores en el reino, como lo estoy siendo yo ahora también, colaborando a través de este programa en esta mañana y compartir la verdad de Cristo. Perdón. Vamos entonces a las Sagradas Escrituras, abriendo en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 46, dice: mientras él aún, o sea Jesús, y hay un subtítulo aquí, la madre y los hermanos de Jesús. Jesús tuvo otros hermanos, Juan, Santiago, eran hermanos carnales ¿no? Que dicen que María no tuvo más hijos. Hijos de María y José. Sí. Ella tuvo más hijos después que Jesús nació, tuvo más hijos. Y mira aquí dice, la madre y los hermanos de Jesús. Dice aquí, mientras él aún hablaba a la gente, dando un sermón, una enseñanza, ¿no? Es aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, querían verle, porque él como que se perdía y predicando por ahí, predicando, haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje, haciendo sanidad, todo lo que le tocaba hacer como Mesías que era y que ya estaba escrito allá en Isaías. Él tenía que hacer todo eso. Y le dijo una persona que estaba allá afuera: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice el Señor Jesús: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre y todo. ¿Qué enseñanza aprendemos de eso? Más claro que el agua no se puede. Más importante para Dios es hacer la voluntad de Dios. Y no estaba con esto subestimando ni tampoco allí apartando a María como madre, ¿no? Sino frases como esta, Héctor, ¿no lograron crear de pronto un resentimiento de mamá y de hermano diciendo: mira, nos está desconociendo, ¿no? Ellos decían que estaban, los hermanos de Jesús, decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Que estaba loco. Porque más importante es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, todo el mundo va a decir que estás loco.
Y es lo que vale para Dios, hacer su voluntad, es lo que Él quiere, ¿no? Y eso lo dijo ya Salomón, al final, después de haber gozado con tantos placeres, que se apartó en lo último de Dios, y la mitad de su vida la hizo con Dios y la otra mitad se apartó. Entonces dijo, el todo del hombre, al final del libro de Eclesiastés, está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el todo. Entonces es importante para Dios, y Cristo también lo dice. Y tenemos otro pasaje que habla del vientre, ¿no? Porque bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y mira que aquí lo encontramos y vemos a Jesús, los que verdaderamente son bienaventurados. Acá en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vaya frase que dijo la mujer esta, y que en esa emoción, quizás por estar viendo con la elocuencia que predicaba Jesús y con los milagros que hacía, mira, ella emocionada dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A ver, es lo más importante para Dios. Con esto no estaba despreciando a María, sino lo más importante es oír la palabra de Dios, guardarla, ponerla en práctica, porque muchas personas oyen, quizás tú oyes hoy, pero deja hasta ahí. Un oyente pasivo, ¿no? Entonces, por eso Abraham es llamado el padre de la fe, porque oyó, creyó y obedeció, y así estamos llamados todos a oír, creer y obedecer. Y estas personas que estaban allá, y los fariseos y todos ellos, nunca escucharon la palabra de Cristo. Entonces lo más importante, mira, que no es que estaba despreciando a María ni nada, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y te repito, María fue un instrumento como lo fue los demás, Pablo, Pedro, Juan, y los que estén haciendo la voluntad de Dios. Cuando Jesús es crucificado, dicen las Escrituras que expresó 7 palabras, ¿verdad? Entre esas, una dedicada a la mujer, a la madre, cuando le dice: hijo, he ahí tu madre. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. ¿Ah? Sí, Jesús se preocupó por María, no quería que fuera a pasar trabajo. Juan fue el único que estuvo cerca, los demás salieron huyendo, los demás apóstoles salieron como ovejas sin pastor, y el único que se quedó allí en el momento de la muerte y de la cruz fue Juan. Y mira que era hermano de él, era hermano carnal. Y el dogma de la Iglesia Católica dice que María no tuvo más hijos. Pero ahí, en este sermón, le está diciendo: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Con esto le estaba diciendo: encárgate de la vieja, ya yo voy a morir. ¿Cierto? Eso es lo que estaba diciendo, en pocas palabras. Se preocupó por la familia, por su mamá. Qué cosa, ¿verdad? La familia, la madre, el padre. Y con esto creo que terminamos el punto de la mujer. Tienen María, muy valiosa, una mujer escogida entre todas las mujeres para que de allí naciera carnalmente el Mesías. ¿No es cierto, Héctor, lo que expresan algunos, que María también escribió su libro? Oh, eso son la historia tradicional de la Iglesia Católica y dogmas de la Iglesia Católica, que ella es la reina del cielo, que ella es la madre de Dios. Man. Si fuese la madre de Dios, entonces ella es más que Dios. Ella fue creada. Dios no fue creado, Dios no tiene ni principio ni fin. Él es el principio y el fin, Él está en todo. Él siempre ha existido.
Él es el creador de todo, fue el creador de María también. Así es. Bueno, ahora al punto. Vamos a entrar en un capítulo que me parece sumamente interesante, y disculpa, y tiene que ver con los prelados en la Iglesia Católica, con los que se dicen ser pastores en las otras tendencias denominacionales, sí. Otros se dicen ser ancianos, en fin. ¿A quién creerle, Héctor? Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Primero, del pecado. Segundo, de tanta religiosidad, tanta mentira, porque es que muchas religiones, incluyendo a la Santa Madre Iglesia, que es la católica y una de las más antiguas desde el siglo III en adelante, nos han enseñado mucha mentira, ¿no? Y por eso Jesús llegó a decir: este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina, como si fuera doctrina de Dios, ¿no? Mandamientos de hombre, en vano me honran. Entonces hay que distinguir, para eso hay que estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, que son las que hablan de mí, dice el Señor. Y yo soy el camino, la verdad. Cristo es la verdad, debo creerle a Cristo. En el monte de la transfiguración, ¿no?, estaba Elías y Moisés, y una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. A él oíd. Dios nos está mandando de que escuchemos a su Hijo, a Cristo. Y él llegó a decir: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. No solamente del pecado, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, sino también de la religiosidad, de la mentira de los hombres, de los que se levantan y que enseñan como doctrina mandamientos de hombres, ¿no? Entonces vamos a esta gran verdad. Y cómo se llama el programa, ¿no? Está bien colocado ese, y mira que se está cumpliendo ahora. Cuando algún día pensaste en busca de la verdad, es la verdad de Dios, la verdad de Cristo, ¿no? Y que hoy se está cumpliendo en esta mañana con esta gran verdad de los dirigentes. ¿Quiénes deben dirigir si la mujer no predican? Vamos a ver a que la misma palabra nos enseñe. El título de esta enseñanza de hoy, que nos vamos a tomar como dos programas más, es Ancianos, Pastores y Obispos. Ancianos, Pastores y Obispos. La palabra ancianos viene del griego presbútero, que significa hombre de edad. Eso es lo que significa la palabra anciano, ¿no? Y esta palabra en griego, hombre de edad, sabemos que un hombre de edad ya parte por ahí desde los 40 en adelante, ¿no? Solo basta ver a Villa. Sí, de 40 en adelante ya es un hombre que tiene experiencia, pero de 20 o de 15 no puede ser pastor nadie. Sí. Entonces, mira, anciano viene del griego presbútero, que significa hombre de edad. Y la palabra obispo viene del griego episcopos. Griego episcopos, con K, que significa uno que vigila. Es como el superintendente, uno que está vigilando, ¿no? Entonces, mira que hay dos aquí palabras que estamos explicando el significado, y también encontramos pastor, ancianos, pastores y obispos, ¿no? Ahora, pastor viene de una transliteración del latín, del griego al latín, poimen. Esta palabra poimen significa uno que apacienta. Pastor significa uno que apacienta. No se les olvide, a los que están tomando apunte, que anciano es hombre de edad, pastor, uno que apacienta, de la transliteración del
del griego al latín, uno que apacienta, y obispo, episcopos, que significa uno que vigila, ¿no? Escúchame, Héctor. Ajá. Pastor, uno que apacienta. Uno que apacienta es lo que significa. O sea, las Sagradas Escrituras y eso, ¿hablan en singular? No, la Biblia habla de pluralmente, que en la iglesia deben haber varios ancianos, pastores u obispos. Lo que pasa es esto, mira, yo te voy a poner un ejemplo y para los oyentes también. El vigilante de una empresa, hay un vigilante, ¿no? Sí. El vigilante es el mismo sereno, ¿no? Es como un sereno, como un celador, ¿cierto? Dile ahí al guardia, también le dice, el guardia, el vigilante, el sereno, el celador, el que cuida, pero es una sola persona la que está haciendo. Entonces varios términos se utilizan allí, varios términos, como el vigilante, como el que cuida, como el celador. Asimismo, esta función en la iglesia de ancianos, pastores y obispos, estas personas tenían ese cargo de apacentar, de vigilar, ¿no? Apacentar, vigilar. De cuidar. Sí, vigilar, cuidar la grey de Dios, y también de ser mayor de edad. No puede ser, he conocido pastores de 20 años, 21, tienen un niñito apenas recién nacido y ya son pastores. Y los requisitos de los pastores que tienen tener hijos creyentes, que tenga hijos creyentes que tengan sujeción, no rinde los requisitos bíblicos. Entonces, pero fíjate, excúsame, porque estas cosas hay que manejarlas en la actualidad. Hay un video que se hizo viral hace un tiempo de un niño que tiene una capacidad para predicar, y lo llevaban a iglesias con una cantidad de personas escuchándolo predicar, y ahí en ese caso los dirigentes de esa iglesia incurren en algún pecado por permitir que un niño, que si bien es cierto tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, no debería predicar por su edad. No, eso no está malo. Jesús se le perdió a María como 3 días y lo encontraron en el templo enseñando a los ancianos, enseñando a los que estaban allí. Y hermoso, instruye al niño en su camino, cuando sea grande no se apartará de él, el camino de Dios, ¿no? Entonces esto no tiene nada que ver, sí puede predicar. Y no hay una incoherencia ahí, hay un enfrentamiento allí entre que se dice, bueno, son los ancianos los que directamente van a ejercer esto, o son los niños. Lo que pasa, mira, que los ancianos, en el Antiguo Testamento existían los ancianos que dirigían allí el Sanedrín, estaba compuesto por ancianos. Nicodemo, un hombre de edad, un anciano, dirigente, maestro de Israel. Entonces se supone que una persona ya mayor tiene que tener buena experiencia como estudioso de la palabra y como consejero espiritual, ¿no? Una persona con experiencia ya. Y por eso se llaman a los ancianos pastores y obispos. Entonces vamos a que la Biblia nos muestre si esto que estoy diciendo es cierto, que estas mismas personas, y que hay una pluralidad de ancianos en la iglesia. Ya en la organización de la iglesia, cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, por medio de Pablo, que manda que organice la iglesia en el primer siglo, ¿no? Como todo, estaba empezando el nuevo cambio de la ley a la gracia, el apóstol Pablo nos deja los requisitos allí para los ancianos, pastores y obispos. Vamos a esto, si ancianos, pastores y obispos es bíblico. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 20,
libro de la historia de la iglesia. Versículo 17. Aquí encontramos un subtítulo que dice discurso de despedida de Pablo en Mileto. Entonces, ya Pablo se iba a despedir, ya él sabía que iba a morir, y hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice aquí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, a la iglesia que estaba establecida en Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural, ancianos de la iglesia, singular, de una iglesia local, ¿ya ves? No de varias iglesias, de la iglesia de Éfeso. Entonces, mira que en el principio, como dice Hechos, y establecieron ancianos en cada iglesia, en cada ciudad. Entonces, bíblicamente debe haber varios ancianos, mínimo 2, porque cuando hay un solo pastor, se vuelve dictador. Se vuelve dictador. Y tenemos un ejemplo patético en el primer siglo, en la tercera carta de Juan, de un hombre que no respetaba la doctrina de los apóstoles que ya se le había dado en la tercera carta de Juan. Vamos a verlo aquí. ¿Por qué deben haber varios ancianos y no uno solo, un solo pastor, un solo obispo? No puede haber en una iglesia. Esto causa la dictadura, que esta dictadura hace mucho daño. Vemos aquí entonces, en la tercera carta de Juan, dice así, versículo 9, tiene un solo capítulo, la tercera carta de Juan dice, yo he escrito a la iglesia, la singular, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, un hermano nuestro, ¿no? Pero estaba descarriado por lo que estaba haciendo, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No quería recibir a los apóstoles, imagínate. Por celo, por envidia, dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, ¿no?, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mira hasta dónde llegó el mal. El espíritu de Diótrefes todavía anda rondando muchas denominaciones e iglesias de Cristo, que hay predicadores que son los que quieren mandar en la iglesia, y ellos son los que quieren tener el primer lugar como Diótrefes, y lo que diga el predicador es lo que se hace, o lo que digan en las denominaciones, lo que diga el pastor. Y por eso es que no puede haber bíblicamente, en la sabiduría de Dios, un solo pastor. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Y mira el problema que se estaba presentando en el primer siglo con este hombre que se levantó. Y hay muchos Diótrefes ahora, dictadores en las iglesias, son los que quieren mandar. Escúchame, ¿cómo nace la figura del Papa? Así como la de Diótrefes. Igual, ese es un Diótrefe. Hacer lo que se diga el Papa, Santo Padre. Y eso ya sería otro motivo de estudio, no nos desviaríamos de acá, ¿no? Sí, porque y no llames Padre, a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús. ¿Le crees a Jesús o le crees al Papa? Bueno, vamos a seguir. Bueno. Entonces, el punto aquí que estamos ahora en el libro de Hechos, la historia de la iglesia, que el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, singular, o una iglesia. Y es importantísimo tener en cuenta esto, porque aquí es donde viene, en la cual el apóstol Pablo nos enseña a través del Espíritu Santo estos tres términos que se utiliza para los que dirigen la iglesia. Dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Estaba hablando con los ancianos, ¿no? Desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, obligado yo, Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa está allí en este diálogo con los ancianos, ¿verdad? Y sigue, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, ya en el 25, de entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya él no iba a pasar más por allá. Por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no tuvo miedo, no tuvo pena, no tuvo de enseñarle todo el consejo de Dios. Hoy hay iglesias que no enseñan todo el consejo de Dios. Enseñan es una parte de lo que les conviene. Lo que no les conviene no lo enseñan, porque le da en contra de su doctrina, ¿no? Inventada por ellos. Entonces dice, por tanto, y este 27 es importante lo que estamos hablando, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un evangelista, un predicador y un hombre de Dios está obligado, con este consejo que nos da Pablo, a dar todo el consejo de Dios. Hay que predicar del infierno, hay que predicar de todo lo que Cristo nos ha dejado aquí. No nada más del amor y del amor y del amor como muchos hacen, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros. Y acá en el versículo 28 es clave, porque acá en el 17 hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Mira, los ancianos de la iglesia, no se te olvide. Ahora en el 28 dice, mirad por vosotros. ¿Quiénes? Los ancianos, está hablando con ellos, los hizo llamar. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿A quién le está diciendo eso? A los ancianos. Que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. ¿Cómo así que por obispos? Pues que vigilaran a la iglesia. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño es la iglesia, ¿no? En que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar. ¿Quién es el que apacienta? ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? Pastor significa uno que apacienta. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor. La iglesia no es del Papa. La iglesia no es del pastor. Como dice, yo me estoy reuniendo en la iglesia del pastor tal. No, la iglesia no es de él. Y tampoco es en la iglesia porque no están haciendo la voluntad de Dios, sino la de ellos. Entonces mira, aquí esta gran verdad. Para apacentar, o sea, pastores, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo, por eso la iglesia es una sola. ¿Y cuál es la iglesia de Cristo? La que hace la voluntad de Cristo. Y en cuanto a los pastores, en las iglesias de Cristo, ahí es pastores, ahí es ancianos y hay obispos. Mínimo deben haber 2 para evitar la dictadura como la de Diótrefes, que ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, tiene lógica esto que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo aquí. Y mira que el Señor Jesús vaticinó, le profetizó una profecía corta del Nuevo Testamento a Pedro. Pedro llegó a ser anciano, llegó a ser pastor, llegó a ser obispo de la iglesia. ¿Por qué? Porque era casado. Jesús sanó la suegra de Pedro. Y uno de los requisitos, que más adelante lo vamos a leer, es marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Tenía una hija, creo que se llamaba Petrina, la hija de Pedro. Eso nos lo enseña por ahí la tradición. Entonces el punto es que Jesús, Pedro negó al Señor 3 veces, ¿cierto? Y el Señor Jesús le preguntó, llegó a preguntarle, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿verdad? También le dijo. Y apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, 3 veces también. Estaba diciéndolo con esto, que Pedro iba a ser pastor de la iglesia, iba a ser anciano, iba a ser... Vamos a ver si esto es cierto, que Pedro fue anciano de la iglesia, como Cristo se lo predijo. No fue un reclamo por haberlo negado 3 veces.
Al contrario, lo estaba premiando. ¿No? Es ahí que la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa. No es papa. Aquí no hay, el mismo Pedro sabía que no podemos, el único padre es Jesús, le había enseñado eso a Pedro, ¿verdad? No llaméis padre a nadie en la tierra, uno solo vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el punto es que ese es un dogma de la Iglesia Católica también. Entonces, pero vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5, en la cual nos muestra que el apóstol Pedro llegó a ser anciano de la iglesia, llegó a ser pastor y obispo, y él no estaba solo, porque es que el Papa está solo, él es el que manda, y todas las iglesias se sujetan al Papa. Pero mira lo que dice aquí en la primera carta de Pedro, la Biblia, la verdad de Cristo, la que nos habla y lo que tenemos que oír. Dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro, y hay un subtítulo: apacentad la grey de Dios. La grey es una grey, tiene que ver con las ovejas, ¿no? Uh-huh. Yo soy el buen pastor, es Cristo, ¿no? De las ovejas, la oveja es la iglesia. Dice aquí, inicia el apóstol Pedro, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Viste que Pedro no estaba solo, ni estaba dirigiendo la iglesia él solo. Y mira lo que dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. El pastor. Pedro llegó a ser anciano, pero no solo. Estaba con los ancianos. Yo ancianos también con ellos, para evitar la dictadura. Y dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, pidiendo ofrenda todos los días y diezmo, ¿no? Sino con ánimo pronto. ¿Ya ves? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso es lo que hace el Papa, que tiene un señorío tremendo y todo el mundo le besa hasta el anillo. Y los pastores ni se diga, ¿verdad? Sí. Héctor. No como teniendo señorío. O sea, tenemos ancianos, pastores y obispos. Y obispos. 3 cargos para la misma persona. 3 cargos. O sea, una responsabilidad grandísima que tiene el pastor. ¿Qué papel juegan los profetas? Los profetas fueron los que vaticinaron la venida de Cristo, y los profetas del siglo I que nos revelaron el Nuevo Testamento. ¿Y por qué a veces uno escucha a pastores decir: ahora los dejo con el profeta fulano de tal? O sea, no, eso ya está fuera de foco, eso no. Pablo dice que las profecías se iban a acabar cuando viniera lo completo, se completaran los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que ellos no estudian. No estudian la palabra de Dios. La profecía se acabará y cesarán las lenguas. Todo eso pasó en el siglo I. Ya cuando se revelan los 27 libros del Nuevo Testamento no se necesita más profecía, porque el último libro de profecía, que se llama Apocalipsis, dice: el que le añadiere a las palabras de esta profecía le serán añadidas las plagas que están escritas en este libro, y el que le quitare a las palabras de esta profecía le será quitado su nombre del libro de la vida. De manera que ya la Biblia está completa, no se necesita más profecía ni más nada, porque la voluntad de Dios completa está aquí, la tenemos aquí. Y este libro será abierto, el libro de la vida, esta. Y el que no se halló escrito en este libro, no, de manera que las profecías modernas sobran. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, ¿no? Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y si el hombre de Dios perfecto, cuando se deja enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, es porque esto está completo. Perfecto quiere decir completo, no le falta nada. Ya toda la voluntad de Dios fue revelada hace 2000 años. Las profecías modernas sobran, y pura mentira. ¿Qué dice la Biblia sobre los discípulos? ¿De? Los discípulos. Bueno, o sea,
cualquiera de nosotros puede ser discípulo. No puede. Porque Jesús dijo, si alguno viene a mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la gente no quiere ser discípulo de Cristo, porque para ser discípulo hay que negarse a uno mismo, negarse al yo, negarse a los vicios y al pecado que trae. Uno tiene que dejar el pecado, ahí lo dice, ¿verdad? El que no toma su cruz cada día. Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay que negarse al yo. ¿Qué requisitos, Héctor, debe cumplir un obispo, un pastor o un anciano? Es que no, para poder predicar, para poder dirigir una iglesia. Mira, la Iglesia Católica fue la que subdividió esos términos, ¿no? Ajá. Te estoy diciendo que los mismos ancianos... Sí, son lo mismo. Son obispos. Sí, son lo mismo. Y los mismos ancianos son obispos y los mismos obispos son pastores. Hacen 3 funciones para la iglesia. Es que yo te lo pregunto porque, o sea, ha habido un proceso de degradación de la sociedad. Han disuelto la palabra. Ha habido un proceso de degradación de la sociedad y resulta que hoy yo diría que hay que ser vicioso, hay que ser bandido, hay que ser ladrón, hay que ser asesino, hay que haber caído en lo más bajo del mundo para después mostrarse de que fue tocado por Dios, por el Espíritu Santo, y que te convirtió, y que entonces eso te da el derecho de predicar y de hacer cosas. Eso es blasfemia. Sí, porque no han cambiado, no van a la palabra, no van a la fuente, no van a obedecer lo que el Señor dice. Y el próximo viernes, si el Señor lo permite, vamos a ver cuáles son los requisitos de los ancianos, pastores u obispos. ¿Cuáles son los requisitos? Porque aquí están los requisitos que Dios exige. Tú no te puedes autonombrar gerente de una empresa sin rendir los requisitos. Tú mismo te vas a autonombrar como gerente ¿de qué? De esta, la del petróleo, ¿cómo que se llama? De Ecopetrol. Ajá, tú mismo te vas a autonombrar. Sí, no puede, tienes que rendir unos requisitos. Allá lo exigen. Y Dios nos exige aquí para ser pastor, anciano, obispo, aquí están. Y ningún pastor de esos rinde los requisitos. Primero porque son dictadores y uno solo. Y ellos dicen que pastor es la mujer con él. Yo pienso que eso es más difícil que quién sabe, ¿verdad? Porque es que todos tenemos pecados. Sí, pero... Y si no los tenemos nosotros, los tienen nuestros hijos. Y si no los tienen nuestros hijos, los tienen nuestros nietos. Y ahí dice que no, que toda la familia tiene que ser limpia. Limpia. Claro, es que ahí lo dice. Porque antes, dice Pablo en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos. Pero nos dio vida juntamente con Cristo a través del nuevo nacimiento. Cuando tú vas al agua y mueres al pecado, sepultas el viejo hombre y decides resucitar con Cristo para vida nueva, andando en santidad, ya todos esos pecados son borrados, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado después de ser cristianos? No, Dios no quiere que sea así. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso, pocos son los que entrarán. Y pasé santo, sí. O sea, aquí vale el ejemplo de las puertas, ¿verdad? Sí. Que se abre una gran puerta cuando nacemos. ¿Ah? Uh-huh. Después comienza ese proceso de crecimiento y comienzan las puertas a reducirse. ¿Ah? El camino es angosto. A reducirse hasta que llega la puertica que, mejor dicho, que uno pasa ahí es de medio lado. ¿Ah? Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entrarán. ¿Ya ves? Vea usted. Ese es el mismo proceso, mis queridos amigos, que pasa con la educación. Religiones hay bastante. ¿Verdad?
En la educación, usted comienza la primaria y es una gran puerta, pasa a la secundaria y la puerta se angosta, después pasas a la universitaria y la puerta se hace más angostica, después te vas a las especializaciones y la puerta se hace mucho más angostica, después, y la fila se alarga, es otra cosa, la fila se alarga porque hay un poco haciendo cola para pasar por la puerta. Entonces, hasta que llega lo más angosto, ¿verdad? Que son, digamos que los doctorados, aunque hoy doctor se le dice a cualquier porquería, eso está desprestigiado. Entonces, el verdadero doctor es el que logra pasar por la puertica más angostica. Por eso son pocos los doctores. Doctores no es el de la medicina, el que cura, el que sana. Bueno, sana y cura a Dios. Los médicos son instrumentos. En alguna oportunidad yo estaba en una sala de cirugía, me iban a operar, me iban a poner lentes intraoculares, yo todavía veía, trabajaba con el canal RCN, y yo recuerdo que el doctor Virgilio Galvis, a quien yo siempre había tenido, me habían comentado que era un tipo déspota, que era un tipo mal geniado, fue ministro de salud, entre otras cosas, y el doctor Virgilio Galvis, después conocí una cantidad de valores humanos del doctor Virgilio, y yo recuerdo que todavía yo estaba consciente cuando él entra a la sala de cirugía y abre las manos y la enfermera le coloca las batas, se ponen los guantes, le colocan una lámpara con unos lentes, unos binóculos, unas vainas que yo parecía un astronauta. Y el doctor Virgilio Galvis, antes de comenzar la cirugía, le dice al anestesiólogo: pónmele no sé cuántas, tanta cosa de anestesia y no sé qué y tal, porque él es nervioso, en fin, entonces vamos a mantenerlo sedado y tal. Pero antes de comenzar yo escuchaba cuando el doctor Virgilio Galvis hace una oración maravillosa y no se me olvidará nunca en mi vida. Cuando él dice: Señor, tú sabes que yo soy un instrumento. Eres tú, Padre Celestial, el que va a operar a este varón. Utiliza mis manos, utiliza mi capacidad. Actúa, Señor, sobre mí. Ay, mi madre, eso fue lo más hermoso que uno puede conocer de un científico, Héctor. Y sobre todo de un hombre, entre otras cosas, el doctor Virgilio Galvis es sobreviviente de cáncer. Tanto es así que ya estaba desahuciado y Dios hace un milagro en él. Y en contraprestación a ello, el doctor Virgilio Galvis monta el centro de cancerología más grande y tecnificado con tecnología de punta de América Latina, y está en Bucaramanga. En contraprestación a ese milagro que hizo Dios con él. Y desde aquí, desde esta tribuna, aprovecho la oportunidad para mandarle mi abrazo, mi cariño y mi reconocimiento al doctor Virgilio Galvis, un profesional oftalmólogo con la Clínica Internacional Ardila Lule, que la dirige él en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, excúsame que haya hecho pero ¿te emocionaste? Me emocioné y quería aprovechar este reconocimiento para hacérselo al doctor Virgilio. Entonces, para que vean ustedes lo que es el poder de Dios también, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. ¿Cuánto nos falta ya, Villa? Las 9. Ya son las 9. Se nos acabó el tiempo, Héctor, pero continuamos. Vamos a continuar el próximo viernes.
quedan pendientes entonces los requisitos para ser anciano, para ser igual obispo y pastor, o para ser pastor. Ojo, cualquiera no puede pastorear la iglesia. La iglesia. Cualquiera no puede pastorear la iglesia. Eso y que no, que fue que yo fui bandido y aquí estoy como ejemplo de Dios para ustedes. No crean en eso. No, porque no crean en eso. Uno de los requisitos de los pastores dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Ay, o sea que es peor, es peor. Cuando están revelando eso, dice, no me crean. No, porque no, ya con eso está caído. Está listo. Mira, los ancianos bíblicos, desde pequeñitos, tienen que ser enseñados. Las ancianas en la iglesia deben enseñar. Hay que tener santidad y para eso, qué difícil. Sí, tiene que haber nacido en un hogar cristiano y tiene que ser que lo hayan tomado como nació Jesús. Y como, nos muestra allí el nacimiento, las sagradas escrituras, dice Pablo a Timoteo, que las que has aprendido desde niño por tu abuela, Eunice, tu abuela. Sí, alguien me decía a mí que hoy en esta sociedad en donde estamos, en Antioquia había que tener una buena familia antioqueña, sí. Tenía que tener o un hijo sacerdote o una hija monja. Sí. Pero con esto de la degradación, entonces ahora hay que tener un paraco o un policía. Ay, Dios mío, Señor, perdóname, pero es que es la verdad. Es que santos pocón. O sea, santos de apellido. ¿Ah? Nada más. Sí. Santos difícil. De apellido. El Señor lo dijo, pocos son los que entrarán. Él sabe. Él nos conoce. En aquel día me dirán, hicimos milagros, profetizamos, yo era pastor, y yo hacía esto, y yo hice esto. Nunca los conocí. Y a ese no se puede engañar, Héctor. A ese no se puede engañar. Ahí estaban apuntando todo. Sí. Él tiene el librito. Allá se van a rendir cuenta. Claro. Allá se van a rendir cuenta. Y será abierto este libro, el libro de la vida, la palabra, y el que no se haya inscrito fue lanzado al lado del fuego. ¿Cómo me inscribo? Cuando rindo los requisitos de los pastores, ancianos y obispos. Por eso hay uno que dice que arrepiéntate.